Amigos, amigas, muy buenas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Como os prometí días atrás, aquí tenemos a Desiree López López, que es psicóloga, coach y terapeuta transpersonal, que nos va a hablar de un tema muy interesante, cómo renacer de nuevo. La tenemos en Granada, sur de España. Desiree, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alberto, ¿qué tal? Pues muy bien, encantada de estar aquí contigo hoy, compartiendo. Bienvenida a tu canal, que también va a ser a partir de ahora tu casa. Gracias. Bueno, Desiree, vamos a hablar de un tema que para mí es esencial o importante, porque nos habla, lo dice la palabra de renacer de nuevo, ¿no? Y creo que eso nos ha pasado o puede pasar a muchas personas y quizá, fíjate lo que voy a decir, sin darse cuenta. Entonces creo que es un tema muy interesante. Bueno, antes de empezar a profundizar en este tema, Desiree, si te parece bien, me gustaría que te presentes, que nos digas quién es Desiree López López, que nos hables un poquito de ti, por favor. Bueno, yo empecé mi trayectoria trabajando como psicóloga hace mucho tiempo, sobre el año 2003, 2004, y la vida me ha ido llevando a través de mi propia experiencia personal, bueno, a vivir momentos y situaciones que me han transformado y han hecho que renazca. En ese periodo tuve una crisis fuerte personal y entonces descubrí que, bueno, mis conocimientos de psicología me ayudaban, pero se me quedaban cortos para yo identificar, saber o sanar lo que me ocurría. Me sentía vacía, aparentemente lo tenía todo, tenía una vida socialmente perfecta, pero mi sensación de vacío era tremenda, era enorme. Eso generó un sufrimiento en mí que, bueno, me hizo un poco rendirme, ponerme en manos de la vida, del universo y decir, aquí estoy, guíame, enséñame el camino. Y precisamente a partir de ese momento así fue, se me fueron presentando personas, formaciones, charlas, en las cuales, bueno, pues fui enriqueciéndome de una manera más profunda, más espiritual. Fui tocando temas, bueno, transpersonales, espirituales, la conexión, ¿no? Un poco más profundo, la conexión del universo, el sentido de la vida, el por qué estamos aquí, el por qué experimentamos, sufrimos lo que sufrimos. También temas energéticos, ¿no? El conocer nuestra capacidad o mi capacidad para, bueno, conectar con la energía, mi capacidad energética, el cómo yo misma puedo utilizar la energía para mi sanación, para mi proceso, conectar también con otros planos, con otros seres que hay ahí de alta vibración que están para sostenernos, para ayudarnos. Fue un poco una apertura de mente y de conocimiento total que fui aplicando en mí y bueno, eso provocó muchos cambios en mí a nivel interior y por supuesto, como suele ocurrir, también provocó muchos cambios en mi vida. Cuando cambias dentro, pues también se mueve lo de fuera, ¿no? A raíz de ese proceso fui incorporando en mis terapias, en mis sesiones, el acompañamiento que hago con las personas, pues toda esta amplitud de conocimiento, de experiencia personal y de técnicas que yo, ¿no?, en las que me había formado y que había dado en mí tan buen resultado. Y de esta manera es como, bueno, ya encaucé mi vida al coaching, a la terapia transpersonal, holística, pues trabajando pues muy diversas técnicas, ¿no?, en este sentido. Y viendo los resultados que este tipo de acompañamiento de manera integral, porque ya no es solo mental, como yo en un principio, bueno, mi formación como psicóloga ahí está y la utilizo, pero considero, este camino me ha hecho descubrir que hay que tratar a la persona de manera integral, tanto a nivel físico como mental, emocional, energético y también espiritual, ¿no? Entonces, en eso baso pues mi acompañamiento y mi trabajo hoy día a las personas que vienen a mí y a mi consulta, porque en realidad, Alberto, la base de casi todos los problemas por los que viene la gente, aunque no lo sepan, pueden venir por ansiedad, por una depresión, por una ruptura de pareja, La base fundamental es la desconexión que sienten con ellos mismos, que es un poco, bueno, ese proceso que yo también viví. Entonces, esa es mi misión, mi propósito y en eso estamos. Pues qué bueno.
Bueno, antes de profundizar en el tema, una explicación así, más o menos rápida, para que la gente pueda comenzar a entender un poquito de qué vamos a hablar. ¿Cómo describirías qué significa renacer de nuevo? ¿Qué es el renacimiento para ti, Desiree? El renacimiento para mí es morir y soltar lo que no eres, o sea, todos nuestros condicionamientos, nuestras heridas emocionales de esta vida, de otra, de nuestro linaje, nuestras creencias limitantes, todo lo que hemos adquirido o con esa carga que venimos y que no nos permiten conectar realmente con nosotros, con nuestra esencia y sentirnos libres de ser quien realmente somos, ¿no? Y tener esa experiencia con nosotros mismos a un nivel más profundo. Pero fíjate que has dicho una palabra que el ser humano le sigue teniendo miedo: morir, la muerte, ¿verdad? ¿Por qué nos da tanto miedo morir? Desiree. Pues yo creo que por la connotación social que supone y porque también la idea que tenemos de muerte es como ya desaparece todo, ¿no? Ya se acaba todo, ya no hay nada más. Me vienen muchas personas también con ese miedo, ¿no? De la muerte, esa nada que hay después. Entonces, claro, cuando tú dices, muero a mi yo antiguo, ¿no? Para nacer, renacer a mi yo esencial, claro, quedan ahí esas connotaciones sociales. Por eso también es importante trabajar a nivel transpersonal, o sea, realmente, ¿qué soy yo? ¿Quién soy? ¿No? A un nivel más profundo, más espiritual. ¿Por qué una persona debería plantearse renacer? ¿Qué beneficios o qué va a encontrar una persona en ese proceso, vamos a llamar así? Pues va a encontrar, yo considero, todo lo que es importante para vivir una vida plena, para vivir una vida en calma y para vivir una vida llena de sentido. O sea, una persona cuando realiza un proceso de transformación y renace, soltando, como lo que te he dicho antes, ¿no? Todo eso, todas esas cargas que traemos, en realidad recupera su confianza, la seguridad en ella misma, identifica su valor como persona, con lo que es, se siente libre de ser quien realmente es, porque todo eso que nos condiciona nos impide ser quien realmente somos. Incluso el autoconocernos en realidad, porque ahí vienen, bueno, muchos condicionamientos y esos personajes que creamos en nosotros mismos para llenar los vacíos, ¿no? Que nos producen, bueno, pues esas heridas o esas cargas que vamos acumulando a lo largo de la vida. Entonces, cuando soltamos eso es como una liberación. De hecho, yo lo que siento, lo que he sentido en mí ha sido el sentirme libre, ¿no? A lo largo de este proceso de transformación, sentirme más libre, más fuerte, más confiada, mi vida más plena. Entonces, por eso merece la pena vivir el proceso. Desiree, Albert Einstein dijo que las crisis son buenas, esa famosa frase, ¿verdad? Porque nos ayuda a resetearnos, reinventarnos o conocer igual capacidades que no veíamos cuando estábamos relajados. Para renacer, ¿es necesario pasar por una crisis? Cada persona vive su proceso y cada proceso es totalmente diferente. Pero cuando se producen profundos cambios internos, sí previamente hemos sufrido, ¿no? Ha habido ahí un dolor. O sea, de hecho, yo considero que todas las personas, por la gente que yo trato y por mi experiencia, todas las personas tenemos un dolor, unas heridas, que además son positivas, porque sin ese dolor y esas heridas no podríamos evolucionar en el sentido, ¿no? de lo que necesitamos fortalecer o evolucionar en nosotros mismos. Pero yo considero que sin un cierto dolor y un cierto sufrimiento no hay evolución o no se da un renacer interno profundo. Es precisamente ese dolor el que ayuda,
el que muestra, el que da el toque de atención, te llama a la puerta y dice, oye, hazme caso, que hay algo aquí que no anda bien. Claro, pero para renacer se necesita sobre todo dar un paso, como digo yo, que es salir de la zona de confort, esa zona de confort donde estamos tan a gusto, aunque no estemos bien, pero como es lo que conocemos, entonces para renacer, primero, hay que salir de esa zona de confort. La pregunta del millón, ¿qué pasos hay que dar o habría que dar para empezar a salir de la zona de confort, Desiré? Dice la pregunta del millón, yo te digo, la palabra del millón, o sea, lo que yo considero que es un poco la clave en ese proceso, confiar. La confianza es totalmente necesaria y hay que trabajar la confianza tanto en uno mismo como en los demás y en la vida, en el universo que nos sostiene, a la hora de dar ese paso y a la hora de salir de esa zona de confort. A mí fue lo que realmente me sostuvo en mi momento. A mí se me derrumbó todo. O sea, yo cambié de ciudad, dejé mi casa, me divorcié, cambié de trabajo, o sea, se me derrumbó todo. Al tomar una decisión, salí totalmente de mi zona de confort. Pero lo hice con una sensación de paz interna tremenda, tremenda, que en pocas ocasiones la he sentido de manera tan profunda, porque yo tenía una plena confianza en que se me iba a dar lo que necesitara. Tenía una plena confianza en que yo iba a poder afrontar las situaciones y buscarme otras opciones para seguir adelante. Y considero que, bueno, que hay que también trabajarse internamente para conseguir ese nivel de confianza, soltar miedo y demás. Y eso te ayuda muchísimo para salir de tu zona de confort y sobre todo también sentirte sostenido por la vida, por el universo, por estos seres de los que hablamos, ¿no? Muy importante. Sabes que hace ya unos cuantos años una paciente que tuve en Valladolid había salido de un cáncer, le habían dado pocos meses de vida, pero salió adelante y dijo esa palabra: gracias a esta enfermedad, Alberto, he vuelto a renacer. Dijo así esa palabra mi paciente. Entonces, Desiré, a veces igual también la enfermedad es como un empujón para que despertemos un poco de ese estado de sueño en el que vivimos. Por supuesto, porque cuando aparece una enfermedad, aparece un malestar físico también, que nos provoca un malestar emocional. Y en ese momento, de alguna manera, esa experiencia nos lleva a plantearnos cosas. Quizá cuando estamos bien, cuando no padecemos ningún dolor, ninguna enfermedad, bueno, seguimos nuestra vida, nuestro ritmo y no nos paramos. O sea, la enfermedad muchas veces lo que nos ayuda es a pararnos y a reflexionar y a profundizar en aspectos de nuestra vida, de uno mismo, pues que no podríamos hacer o que se nos pasaría quizá la vida sin poder pararnos y profundizar en ello. Por lo tanto, sí, la enfermedad, si lo sabes enfocar de una manera constructiva para ti y saber, ¿no?, sacarle ese aprendizaje o qué te quiere decir, porque nos está dando una información esa enfermedad, puede ser, pues bueno, muy útil. La enfermedad puede ser digamos, un empujón, pero también he visto en mucha gente los procesos de duelo cuando pierden a un hijo o pierden a su pareja o alguien muy, muy cercano. Quedan dos opciones: hundirte en la depresión total o reinventarte y entender que ese dolor viene a enseñarte algo. También es una ayuda al duelo en los procesos de renacer. Desiré. Por supuesto. Un duelo es un proceso que nos provoca dolor, sentimos dolor. Y es lo que te he comentado antes, cuando hay una sensación interna de un dolor, bueno, pues eso es como que nos abre una puerta, o bien a anclarnos en ese dolor, pero la puerta que también se abre, la opción, es a salir fortalecidos, a renacer más fuertes, ¿no? Y quizás ser conscientes de ciertas cosas de las que antes no éramos. Oye, ¿sabes decir? A mí hay una palabra que me gusta mucho y la empleo mucho en mis cursos y mis libros,
la palabra ikigai, una palabra japonesa que significa hacer eso que te enamora, ¿no? Quizá una clave para renacer y salir de esa monotonía y de esa zona de confort pudiera ser buscar algo que nos enamore y salir de hacer siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo, ¿no? ¿Deciré? Por supuesto, por supuesto. Cuando haces algo que te llena de alegría, que te llena el corazón, que te da vitalidad y una energía nueva, nos renovamos, nos activamos, nos ayuda también para nuestro estado de ánimo. Entonces, cualquier actividad nueva, diferente, con la que uno disfrute, es muy positiva. Yo profundizaría un poquito más. Aparte de eso, también, porque claro, muchas veces que incluso no sabes lo que te gusta. O sea, yo me he encontrado con personas que digo, bueno, muévete, busca, ¿no? Lo que te hace ilusión, lo que te gusta, con lo que disfrutas. Es que no lo sé, pero no sé por qué, porque hay una desconexión, ¿no? Miramos mucho, somos mirar mucho hacia afuera, estar siempre para los demás, para lo que los demás necesitan, vestirnos un poco del personaje que vemos que a los demás les agrada, ¿no? O que les gusta, y no nos conocemos a nosotros mismos. Entonces, el profundizar ahí en lo que me gusta, lo que me apasiona, con lo que disfruto, es un poco ir encaminándonos también a nuestra misión de vida en ese momento. No, antes has dicho que te divorciaste, te cambiaste de ciudad y demás, ¿no? Igual también a veces para salir de esa monotonía habría que ser un poco rebelde y romper con todo. Venga, ahora me mudo a otra ciudad, dejo este trabajo, emprendo. ¿O qué? ¿Cómo ves esto? No tiene por qué. No tiene por qué. No tiene por qué. Un proceso de evolución personal y de transformación no conlleva el romper con todo de una manera así tan drástica. Puedes seguir con tu marido, con tu mujer, con tu trabajo, pero ya enfocando la vida de una manera distinta. Inevitablemente, cuando se produce un cambio profundo interior, se recolocan cosas de fuera y suele ser para mejor, ¿no? Suele ser para mejor, pero Claro. no implica el que necesariamente tengamos que dar una patada a todo y hacer cambios drásticos. O sea que... Oye, cuando hablamos de renacer, estamos hablando más bien de un proceso, podríamos decir, espiritual, casi, ¿no? Pero yo siempre digo que en los procesos espirituales hay un enemigo que no quiere que renazcamos, que es el ego. Cuando el ego nos viene ahí diciendo, pero ¿qué renacer? ¿Qué vas a hacer? Si así estás muy bien, ¿qué le tenemos que hacer al ego para que calle su voz y nos deje renacer? Decir. El ego, por mucho que lo queramos acallar, bueno, va a estar presente siempre. Ahora depende del volumen que le demos, ¿no? Y de dónde nos enfoquemos, a qué le demos más vida o más fuerza, sea al ego o a nuestra experiencia, ¿no? Personal más profunda o más espiritual. Para callarlo, conocerlo y conocernos. Y también, bueno, andar ese camino conociendo técnicas, precisamente porque el ego, ¿qué es? El ego es miedo, el ego es dolor, el ego es condicionamiento, el ego es necesidad de aprobación, el ego es necesidad de amor, de que te quieran. Todo eso es el ego, y precisamente cuando haces el proceso de transformación y ese camino de renacer, lo que hacemos es ir soltando, ir acallando precisamente ese ego. Entonces, al final, claro, lo que más prevalece es tu esencia, ¿no? Tu conexión también contigo mismo a nivel espiritual y como ser que eres. Oye, Desiree, cuando una persona intenta renacer, que lo intenta y lo intenta, pero por diversas circunstancias de su vida o de lo que sea no puede, obviamente ahí es donde tiene que ir a buscar un terapeuta, un maestro, alguien que le ayude en ese proceso, ¿no? Sí, sí. Aconsejable. Muchas veces, bueno, incluso viene gente a mi consulta que me dice, yo lo he intentado, yo creía que podía, por mi cuenta, o yo sola, o yo solo, pero ya veo que no. Hay que pedir ayuda, porque sobre todo nosotros nos metemos en nuestro propio embrollo
mental, en nuestra propia emoción, en nosotros, ¿no? En lo que nosotros percibimos por nuestras creencias, por nuestra verdad en ese momento. Y es muy importante el que alguien te ayude a salir de ahí, que alguien te ayude, ¿no?, a ver las cosas desde otra perspectiva y que te dé las técnicas adecuadas también para ir viviendo ese proceso o para ir soltando ese dolor o esas emociones o lo que tú necesites en ese momento. Sí. Oye, Desiré, ¿hay alguna edad buena, maravillosa, óptima para renacer o ese proceso puede ocurrir en cualquier momento de nuestra vida? Puede ocurrir en cualquier momento de nuestra vida. Hasta en el momento en el que estamos ya preparándonos para trascender. Fíjate lo que te digo, Alberto. O sea, el momento de renacer es el justo que necesite cada persona. O sea, las cosas vienen en el momento justo que han de venir. Una persona puede renacer con 18 años, que las he tenido, con 20, con 30, con 40, con 50. O sea, no hay una edad. Evidentemente, para nuestro beneficio, cuanto antes vivamos ese proceso, como, bueno, nosotros nos vamos a sentir de otra manera y nuestra vida vamos a enfocarla y la vamos a ver desde otro sentido, ¿no? Totalmente distinto. Pero edad, así como decir, ¿qué edad es la adecuada? No, cada persona tiene su momento y ese momento es el perfecto. Ese proceso, por decirlo así, puede ocurrir varias veces. Es decir, imagínate que muere un ser querido y eso te empuja a renacer, pero luego vuelves a caer en lo mismo de antes y vuelve a pasar otra cosa y vuelves a renacer. Puede que haya varias fases digamos, en renacer ya por completo. ¿O cómo sería esto? Deciré. Yo, según lo veo, Alberto, con esas piedrecitas que se van presentando en el camino, como dice, la muerte de un ser querido, un problema que pueda surgir grave, una enfermedad, puede producirse un proceso de evolución, o sea, que haya un salto ahí, ¿no?, cualitativo y cuantitativo a la hora de ese trabajo personal o de cómo tú enfocas la vida a raíz de ese momento. Pero considero que el hecho del renacer, del aprender y de evolucionar, se da a lo largo de toda nuestra vida, hasta que nos morimos. Ahora bien, para hacer un proceso como el que yo hago, ¿no?, con mi método, renacer del alma, de crear esa sincronía o soltar eso que necesitamos, hay que hacerlo de una manera integral, como te digo. A lo mejor la muerte de un ser querido te ayuda a evolucionar en un aspecto en concreto, ¿no?, de tu interior, de tu vida, de algo que necesitas todavía afrontar, aprender. Pero quizás otros de los aspectos que te condicionan no los trabajas o no los sueltas o no los trasciendes con esa experiencia. Entonces yo lo que intento hacer es aunar, ¿no?, todos esos condicionamientos que tenemos para que ese renacer sea lo más pleno y lo más completo posible. Oye, si estamos hablando del renacer un poco a nivel persona individual, pero sabes que hace poco volví a entrevistar al sacerdote maya Tiburcio Cammay y hablando fuera de la grabación con él personalmente, él me dijo que cree que desde unos años para acá a nivel mundial la gente está renaciendo espiritualmente. ¿Tú cómo ves eso? ¿Cómo ves el renacimiento a nivel mundial, global? Yo más que renacer diría despertar. Despertar. Yo pienso que la gente está despertando de una manera exponencial, ¿no? Y creo que estamos en el momento en el que, bueno, se están generando unos movimientos, tanto a nivel energético como a nivel interno, porque todos estamos conectados, ¿no? Estamos creando un movimiento que está haciendo que ese despertar de conciencia, ese despertar espiritual o ese despertar de darle un significado más profundo a nuestra vida está, bueno, en movimiento, ¿no? Se está desarrollando. Eso evidentemente también ayuda al renacer, ¿sabes? Es un aspecto importante que necesitamos las personas también para conseguir esa transformación y ese renacer en nosotros.
Una persona que nos esté viendo o escuchando ahora, de cualquier parte del mundo, y que lleva tiempo queriendo renacer, y la ha intentado así, la ha intentado de una manera, de otra, con un método, con otro, ¿qué primeros pasos o consejos darías a esa persona que está ahí como bloqueada, queriendo salir pero no puede? ¿Qué consejitos le podemos dar, Desiree? El principal consejo que yo le daría es que lo tome con tranquilidad, que se dé su tiempo, porque muchas veces los procesos queremos solucionar, queremos cambiar, queremos hacer para sentirnos mejor lo más pronto posible, y muchas veces, bueno, tenemos que esperar el momento. Quizás si no ha aparecido la persona, el terapeuta o el método que a esa persona le ha funcionado, es porque quizás no estaba en su momento, o según la necesidad interior de cambio que ella tenía, bueno, pues no se tenía que dar por lo que fuera, ¿no? Entonces, paciencia, confianza y sobre todo introspección para saber realmente, bueno, qué es lo que necesito. O sea, en mi mente, en mi cuerpo, tengo molestias físicas, emocionalmente tengo unas cargas, unas heridas ahí que no acabo de arreglar, me siento floja de energía o, bueno, identificar un poco y sobre todo confiar y pedir que se presente la persona o las circunstancias adecuadas que le ayuden a su transformación y a su sanación. En ese renacer puede haber, igual no necesariamente, tú me corriges, pero puede haber mucha búsqueda espiritual que igual antes no había, ¿no? Ver más vídeos, más libros o buscar más cosas relacionadas a lo espiritual. ¿Puede darse también ese caso en el renacer? Claro, se despierta una inquietud, una búsqueda de conocimiento, unas ganas de saber. Yo también viví eso, yo, bueno, me comía los libros, escuchaba charlas, todo, ¿no? Es como, bueno, hacía cursos, formaciones, máster, es como, en ese momento dices, anda, sientes que te resuena, que te remueve, que algo como que te llama, ¿no? Por eso, bueno, hay que sentirlo. Luego una cosa importante que tú la has nombrado, por eso yo voy a hablar de ella, y es que no solo somos un cuerpo físico, sino que somos un espíritu, y yo creo que ese ser espiritual que llevamos dentro, cuando estamos preparados para renacer, nos avisa de alguna forma, ¿no, Desiree? Sí, nos avisa. Es como habla. Esa sensación interior, ¿no? De hay algo aquí que falla o que no funciona o necesito algo, ¿no? Esa sensación quizá de vacío, sí, nos enciende como esa alarma, esa voz de alerta y entonces en ese momento es también cuando es tu momento y tú misma despliegas, ¿no? Para que, bueno, la vida también te vaya poniendo en el camino lo que necesitas para descubrir y conectar con eso, ¿no? Te voy a hacer una pregunta difícil. Imagínate que una persona en esta vida lo ha intentado y no ha podido renacer. Oye, ¿eso significaría que tendría que volver a reencarnarse o no? ¿Cómo ves esto? Hombre, yo considero que al final, si no aprobamos el curso, pues repetimos curso. Eso pienso yo. Repetimos curso de alguna manera, hombre, aunque no haya un renacimiento profundo, un proceso de transformación profundo, porque a lo mejor no todas las personas estamos en ese momento, o no todas las almas estamos en ese momento, ¿no? De un renacer o una transformación profunda. Siempre se genera y se produce y nos llevamos a un aprendizaje, pero claro, esas cargas, esos condicionamientos o eso que no hemos resuelto en esta vida, yo pienso que sí, que luego en otras vidas, bueno, pues se nos presentará otra vez para que aprobemos la asignatura. Me he encontrado con parejas, pacientes míos que han venido parejas, que resulta que él, por ejemplo, quería renacer y ella no estaba por la labor y por tanto le impedía por sus actos y palabras hacerlo. Y en algunos casos he conocido esas personas que han tenido que retirarse, hacer un retiro espiritual porque su ambiente o la gente que estaba no le dejaba.
Entonces, igual a veces también es aconsejable apartarse un poco del ambiente para que renazcas y volver con fuerza. ¿Cómo ves esto? Yo aquí lo primero que veo es que el respeto hacia el otro, o sea, me comenta el caso de esta pareja, Sí, el respetar los procesos de la persona que tiene al lado es primordial, es fundamental. claro. Cuando tú ya sientes dentro de ti que tu propio proceso no puede producirse porque hay una persona o una situación, no siempre tiene que ser una persona o una situación, o que te está frenando, te está impidiendo, bueno, pues quizás nos daremos cuenta de que hay que retirarse, ¿no? O apartarse un poquito o tal. No tiene por qué, porque también puede ser un gran aprendizaje y una gran experiencia el evolucionar y hacer ese proceso de transformación afrontando desde nosotros, porque bueno, podemos tener las mismas circunstancias, pero yo vivirlas de una manera distinta o interpretarlas de una manera distinta, ya desde otro punto interior mío. Entonces, bueno, en ese caso, cuando eso es posible, no es necesario también el apartarse o el... Oye, Desiree, una pregunta íntima. ¿Tú crees que vas a, o presientes que en algún momento de tu vida tengas que renacer otra vez, o ya estás, te sientes completa? ¿Cómo es tu proceso? ¿Cómo te sientes ahora, Desiree? ¿Cómo estás? Yo me siento que he evolucionado y que ha habido una transformación en mí que ha dado un giro, ¿no? De 360 grados. Pero como persona consciente, espiritual y conectada que soy, considero que yo voy a seguir aprendiendo y evolucionando hasta el último día de mi vida. Esa es la idea, claro. Eso es. Claro que sí. No es Bueno, que ahora ya nos transformemos, renazcamos y ya ahí se acabe todo el trabajo. No, no, no. El trabajo va a ser otro, va a ser más suave, va a ser, a lo mejor incluso lo vamos disfrutando, pero ese proceso es hasta el último día de la vida. Antes de irnos, me gustaría que lances un consejo o un mensaje a las personas que nos están escuchando relativo pues, al tema que hemos hablado. Algo que tú quieras decir para cerrar esta entrevista, Desiree. Uno de los valores más importantes en mi vida es la libertad, ¿no? Entonces, en realidad, yo animo a que todas las personas busquen su libertad en ese proceso de renacer y en ese proceso de transformación. ¿Libertad en qué sentido? Libertad que te da el soltar esas heridas de las que hemos hablado, esos condicionamientos, esas creencias que te limitan, ese no conocerte a ti mismo. Entonces, yo animo a todo el mundo a que se abra sin miedo. No tiene por qué ser un proceso tampoco doloroso, pero sí merece la pena porque eso te va a ayudar, bueno, a recuperar la confianza, la libertad, como digo, el darle un sentido a tu vida distinto y el que tus circunstancias de vida, bueno, sean más agradables y más plenas. Entonces, es algo que merece la pena ponerse a ello y bueno, y dar el paso, ¿no? Pues muy buenos consejos para terminar. Gracias. Bueno, alguien que quiera contactar contigo, alguien que quiera saber más de ti, alguien que quiera una consulta contigo, Desiree, ¿cómo puede hacerlo? ¿Cómo te contacta? Pues me pueden contactar por diferentes vías. Por teléfono, por ejemplo, al 663 57 27 20. Con el más 34 para los de fuera. Más 34 para los de fuera, sí. Por WhatsApp o por llamada. Luego mi página web es www.psicologiayevolucionpersonal.com. ¿Vale? Y luego también estoy en las redes sociales, aunque debo de admitir que tengo que darle un poco más de aire porque no tengo mucho tiempo, pero me pueden encontrar también en psicología.autoconocimiento en Instagram y por mi nombre, Desiree López López, en Facebook. Muy bien.
Pues Desiree López López, ha sido un auténtico placer conocerte, que hayas podido compartir pues un poquito de tu saber, de tu experiencia también personal, ¿no? En tu renacer y tu alegría, ¿no? Porque yo siempre he dicho en este canal que cuando un terapeuta transmite lo que sabe con alegría, es como que entra mejor. Y tú tienes Porque se en tu siente, se mirada, tu siente. cara es que transmites mucha alegría. Así que Gracias, Alberto. muchísimas gracias por este regalo que nos has dado hoy, Desiree, de verdad. Gracias. Gracias a ti, Alberto, por invitarme y por estar aquí. No será la última vez, seguro. Un abrazo grande. Un Gracias. abrazo fuerte.